Búnker, destruyeron un búnker en Mar del Plata, ahora vamos a ir con eso, pero también han aparecido de nuevo el famoso cuento del tío, que nunca desaparecen del todo, lo que pasa que a veces hay como una seguidilla, ¿no? Se van profesionalizando. Claro, se van profesionalizando lamentablemente. y le vamos a hacer el alerta a muchos jubilados, a muchos abuelos, a mucha gente mayor que por ahí dice, yo no voy a caer en la trampa, pero te puede pasar. Vos sabés que hubo 2 casos increíbles, ¿no? Abuelos en las últimas horas que les robaron los ahorros de su vida. Hicieron que llevaran a una supuesta hija, en un caso, $1,5 millones de pesos y en otro de los casos, $7.500. Vos te preguntarás, ¿cómo caes en la trampa? Mirá esta versión del cuento del tío, escuchala también, que anda circulando por las redes. Nosotros estuvimos investigando un poco acerca de este tema. Esta es una primera versión de la falsa hija. ¿Cómo te amedrentan desde el otro lado? Te dicen o se hacen pasar por tu hija, dicen que ella tiene problemas y escuchá lo que pasa. Mami, quédate tranquila que estoy bien, ya estoy un poco asustada, pero estoy bien. ¿Pero estás bien? Te voy a buscar, decime dónde estás. No, me necesito pedirte un favor, mami. ¿Qué? Decime. Vos en casa, mami, más o menos, ¿con cuánto plata contás para prestarme? Yo después te la devuelvo. ¿Y cuánto precisas? Decime. Mami, por eso te estoy llamando. Pero si te atacaron, ¿para qué querés la plata, negra? Yo después te explico, mami, no quiero hablar por teléfono, haceme caso, mamá. Bueno, decime cuánto querés. ¿Cuánto hay, mami? Mami, quédate tranquila que estoy bien, ya estoy un poco asustada, pero estoy bien. ¿Pero estás bien? En Te voy a esta buscar, versión- decime dónde estás. No, me necesito pedirte un favor, mami. ¿Qué? Decime. Afortunadamente, esta mujer estaba grabando todo Sí. para que quedara en evidencia. Sí. ¿Cuánto Pero ahí lo precisás? que usan es el sistema este que utilizaron en las últimas 2 situaciones. Se hacen pasar por tu hija. Sí. No tienen ni tu nombre, pero te lo terminan sacando porque vos lamentablemente terminás dando datos. En este caso y en la última oportunidad, los delincuentes incluso aprovechan para seguir de cerca a jubilados que tal vez vivan solos. Claro. Antes te hacen todo un rastreo. Los 2 casos ocurrieron en el interior de la provincia de Buenos Aires. Uno en Peguajó. Por ejemplo, esta abuela que vivía sola, a la cual desde el otro lado del teléfono le decía, Maju, soy yo, tu hija. Sí. Estoy mal. Alguien me está haciendo algo. Mandame plata. Cayó lamentablemente. Cayó lamentablemente y entregó $7.500. Ahora, perdón. dólares. En estas... Perdón, no, son preguntas desde el desconocimiento absoluto porque, digamos, uno no es delincuente, entonces dice, a ver, elegís un jubilado porque es muy vulnerable, porque es fácilmente engañable, porque no escucha bien y no detecta si es la hija o el hijo. Sí. Porque, a ver, imagino que debe ser así, Diego. O sea, a mí me llama mi hija, yo conozco perfectamente las voces de mis hijos. Lo que pasa es que la capacidad Sí. de reacción que uno tiene Es- con la es edad mínima, va menguando. Sí. Vos no No, tenés por la misma Diego, capacidad el de tema reacción a jubilado. los No, 30 pero vos no que a los caes en 70. esa, primero porque si tenés un adolescente que te llama a la madrugada, papacho, ¿qué? No sé qué. Ya de por sí el susto. Sí, el el pánico horario te te bloquea, bloquea, claro. Y tal vez claro, no caes el en pánico te esa, bloquea. pero caes en la de durante la pandemia, cuando por WhatsApp te mandaban el turno de la vacuna y uno confirmaba y te hackeaban el WhatsApp en un minuto y le pedían plata a todos tus conocidos. Pero eso es ¿viste? otro Como- tema porque eso tiene que ver con la tecnología y ahí es donde podemos caer todos porque se va como especializando el tema. Lo tecnológico es un tema aparte. Acá digo, me parece, y coincido con vos, el hecho de que si te agarran de madrugada, está medio dormido, puede ser que con las facultades no demasiado despiertas puedas caer. Pero me imagino que los jubilados son el centro de atención por esto. Mirá. Es que el tema es, perdón, el tema es que seguramente lo que a mí me llamaron a la madrugada a las 3 de la mañana, Sí. casi me descompongo. Haciéndose pasar por... Haciéndose pasar por mi hija, que claramente no tengo. No existe. Pero fue una micromilésima de segundo angustiaste. donde el mundo se cerró. Viste que y después no, y yo pero no escucho porque además por lo general al principio es como muy confuso el sonido, Claro. hay una especie como de A golpe o propósito. de Claro. llanto, entonces uno empieza a entrar en pánico porque hasta que empiezan a decir mamá, 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 Claro. vos no sabés qué es lo que está No sabés qué te está sucediendo. hablando. 3:30 de la mañana de un lunes, o sea, no entendés qué es lo que sucede. Imagino que estos tipos irán probando y en algún Claro. momento cae. Y donde engancha, tienen toda una operatoria, porque en muchos de los casos hacen un tipo de inteligencia que hace que vos, por ejemplo, el dinero, como le ocurrió a esta abuela
de Peguajó, se lo dejes en un lugar particular, Sí. pasen por tu casa a buscarlo, Sí. algo que para muchos significa pensar cómo, le voy a dar yo mismo la dirección de mi casa si ella es mi hija y la conoce. Yo te puedo asegurar que terminan hacen. cayendo en la trampa. Lo que ocurre, en muchos de los casos también, es que se produce otro tipo de delito que se suma. Si son delincuentes que a la vez de que vos le diste el dinero ingresan luego a tu vivienda, porque ha habido casos. En este caso en particular, y lo que estamos viendo, esta familia cae en evidencia realmente de lo que estaba pasando, porque cuando la abuela ya le había entregado el dinero a esta supuesta hija, llama finalmente a su hija y ahí se da cuenta que todo era Bueno, mentira. justamente Claro, eso claro. quería Lo que decir. ocurre- Disculpame que te interrumpa. Digo, generalmente lo que te aconsejan en un caso así y lo que además nosotros tenemos que explicarle a nuestros adultos mayores es, ante una llamada así, cualquier grito, no importa si soy yo, vos colgás y me llamás para asegurarte de dónde estoy, si estoy bien y demás. Quiero decir, lo más inmediato es colgar. Yo sé que no es la reacción primera, porque como vos decís, No, la te primera quedás reacción es escuchando, la siempre te preocupación. paraliza. Pero es importantísimo colgar y llamar a ese familiar para poder ubicarlo. Si esa persona no la puedes ubicar, llamar a otro familiar a ver si entre todos podemos localizar a esta persona y averiguar que esté bien. Sí, y hay otra mu- cosa que suelen hacer, generalmente, es que le dicen al adulto mayor que tire la bolsa Sí. por el balcón. Que lo tire desde la azotea, desde el balcón, o que lo deje en el portal. Que abra la puerta, lo deje en el portal y que cierre. Que alguien va a pasar a Que buscarlo. alguien va a pasar a buscarlo. Atención, que muchos de estos llamados también se hacen desde la cárcel. También. ¿eh? También. Muchas Oh, de estas sí. estafas Claro, y las pero- tecnológicas son desde la cárcel. Se ponía una advertencia, no sé si esto sigue pasando. Antes No, estaba, si tienen creo que cada uno su celular. Claro, Claro, ahora antes con los era- celulares, cuando se era desde el utilizaba. fijo, Cuando claro. se utilizaba el fijo, decían, esta es una llamada de servicio penitenciario. Claro. Yo les quiero sumar un elemento más a la cantidad de situaciones. En otro de los casos, a esta abuela, en el segundo caso, primero le habla a un supuesto comisario, que le habla Sí. con el tono, le habla inmediatamente, señora, estamos acá en una emergencia, Claro. por favor, pásenos el teléfono. Usted tiene su hija. La mujer empieza a dar Entra en ella misma los pánico, datos. ¿Su mi hija cómo amor. se llama? Se lo Claro. cuenta y ahí le dice, le voy a pasar con la oficial que tiene aquí a cargo. Y la otra mujer es la que finalmente le hace la trampa. Es decir, usan gancho de gancho. A partir de ahí, cuando vos ya los tenés, ellos van anotando los datos que van consiguiendo. Y fíjate además que tampoco saben en muchas de las situaciones la cantidad de dinero que vos podés tener Claro. en tu casa. Lo que pasa es que operan con esta famosa situación, ¿no? Muchos abuelos que tal vez guardan celosamente esos ahorros en su casa porque tal vez tienen cierta desconfianza a los bancos y es ahí como operan. Yo les puedo asegurar que quien recibe un llamado de estas características y sobre todo tiene 70, 75 parece años, impensado y bueno, sucede. es impensado pero ocurre. Lamentablemente sí. Bueno, una de las cosas que se tiene en cuenta por ahí entre las familias es tener una clave o código. una palabra clave o un código. También. Como ponemos, si te llaman, vamos por acá y si no, no es. Pero bueno, sigue existiendo lamentablemente. Bueno, en